Un mercado financiero es eficiente cuando está centrado en el gobierno de las sociedades. Cuando hablamos de sociedades financieras, estamos hablando de entidades que tienen riesgos. En algunas empresas que cotizan, algunas empresas financieras, como pueden ser los bancos, asumen muchos riesgos y por lo tanto necesitan de un buen gobierno corporativo. En el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy les vamos a presentar este tema, este título: el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Las sociedades cotizadas necesitan un buen gobierno corporativo para ordenarse y regirse, pero tienen que estar sometidas y cumplir unos códigos que son socioeconómicos, pero encuadrados en un ámbito, además de la economía, jurídico. El código tiene que cumplir una condición social, económica, pero también política. Nosotros nos damos cuenta que esa estructura es necesaria, pero a la vez comprometida con el cumplimiento de una normativa y de una ley. En España hay leyes para las empresas que cotizan, las sociedades que cotizan, pero también se cumple una normativa a nivel europeo. Para hablar de este tema, exponer el tema y debatir hoy sobre esta cuestión del buen gobierno que deben tener las sociedades cotizadas, tenemos en el estudio a una doctora especialista que es doña Carmen Alonso Ledesma. Como siempre, le agradecemos que haya acudido a nuestra llamada y esté en el programa Huellas de nuestro tiempo, programa que emite la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, a la que pertenece doña Carmen. Así que muchas gracias por acudir, Carmen. Muchas gracias a vosotros, especialmente a ti, por haberme invitado. Doña Carmen Alonso Ledesma es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente estuvo en la Universidad de Castilla-La Mancha y es profesora visitante de numerosas universidades europeas y americanas, pero también es una especialista en derecho mercantil en temas como el que va a exponer. Es vocal de la Comisión General de Codificación, así es como se llama, del Ministerio de Justicia. Y como siempre, pues hacemos la primera cuestión. Nuestros espectadores pensarán, hoy es un tema muy económico, muy llamativo, es un tema posiblemente difícil para el oído, pero cuando se vaya exponiendo el tema, Carmen, se darán cuenta que está en la calle, porque todos disponemos de una libreta en un banco, todos disponemos de una pequeña inversión, todos disponemos, algunos, digo yo, pues de una cotización en la bolsa, pero lo hemos oído. Todo esto tiene que estar muy regulado y controlado. Todos los bancos necesitan una buena gestión, diríamos una buena dirección, un buen equipo, ¿no? Es decir, efectivamente, un gobierno corporativo. Y nos vas a explicar, cuando hablamos de gobierno corporativo, ¿a qué nos referimos? Sí, bueno, efectivamente, lo primero que quizás tendría que decir es que, como tú muy bien has dicho, este tema, pero como todos los temas jurídicos, son temas que están en la calle, es decir, el derecho lo que trata es de corregir en algunos casos o regular los problemas cotidianos de la gente, sea en el ámbito que sea.
Y este es uno de ellos. Normalmente cuando hablamos de gobierno corporativo, que empezó a hablarse de esto en la última década, si mal no recuerdo, del siglo pasado, es para referirse a, como yo creo que explicó muy bien Sir Adrian Cadbury, que fue el primer redactor del código, de un código de buenas prácticas o de buen gobierno corporativo, en el año, yo creo que fue en el 92, de memoria no estoy muy segura, que dijo que son una serie de reglas para dirigir y controlar las sociedades cotizadas. ¿Por qué las sociedades cotizadas? Pues porque las sociedades cotizadas entrañan más peligro, podríamos decir, que las que no lo son. Porque son aquellas en las que invertimos, como tú bien has dicho, los que tienen dinero, o aunque no se tenga el pequeño inversor, sitúa allí sus ahorros y por lo tanto estas sociedades deben ser bien dirigidas y bien controladas. Porque parece que es que, bueno, sociedades anónimas ha habido desde el siglo XVIII. Bueno, empezaron con las compañías coloniales, pero en fin, situamos el XVIII más o menos. ¿Y por qué ahora esa moda del gobierno corporativo? Pues porque hay un fenómeno que comenzó a verse en los años 30 del siglo pasado, que lo estudiaron unos americanos, que son los que, como es una economía mucho más desarrollada que las otras, pues siempre comienzan allí a estudiarse las cosas, pues dos americanos que se llamaban Berle y Mintz. Y se dieron cuenta de que había una separación entre propiedad y control. Propiedad. ¿Quién tiene la propiedad de una sociedad anónima? Parece de una cotizada grande, con la que quieras, Endesa, una eléctrica, Iberdrola o yo qué sé, un banco. La propiedad es de los inversores, es decir, tuya, mía, de cualquier persona que invierte, que sitúa allí su dinero. Son los propietarios. Y sin embargo, ¿quién la controla? La controlan los gestores. Esa separación entre propiedad y control es la que origina, podríamos decir, una serie de disfunciones que hacen que la sociedad pueda no ir bien y que sean el management, es decir, los que están gestionando la sociedad, los que la gestionen en beneficio propio y no en beneficio de los propietarios. Y esto se produce fundamentalmente porque las grandes sociedades cotizadas tienen un accionariado disperso. Disperso está en manos de miles de pequeños ahorradores, y a estos miles de pequeños ahorradores no tienen el interés suficiente, porque tienen muy poca participación en la sociedad, para ir a la Junta y controlar a los administradores. La Junta es el órgano supremo de las sociedades en las que la participación de los accionistas en la Junta, teóricamente, o al menos eso era al principio, debería de controlar la gestión de los administradores que están gestionando su dinero. Y sin embargo, se ha dado un fenómeno que se ha dado en llamar de apatía racional de los pequeños inversores, que dicen: si yo con mi voto no voy a influir para nada en esa toma de decisiones. Porque tienen una cantidad pequeña invertida. Exacto. Y piensan que es insignificante para intervenir. Exacto. Y como con esa no van a poder hacer nada, pues racionalmente dicen: no asisto, no voy y voto con los pies, que es lo que dicen también, o dijeron los americanos hace tiempo: voto con los pies porque me voy, deshago mi inversión, vendo en bolsa las acciones otra vez y las coloco en otro sitio. Cuando hablamos de cotizada, empresa cotizada, son empresas que están incluidas en el grupo de la bolsa. Exacto, ¿no es así? Exacto. Es decir, decimos que una empresa es cotizada. Las empresas cotizadas son las que hacen un llamamiento al ahorro público para su financiación. Y por lo tanto, cuando hablamos de cotización, es el precio que tiene esa sociedad en bolsa. No es el precio, no es el valor nominal, la suma del valor nominal de las acciones, sino el valor al que cotizan, un valor que fluctúa
que sube, que baja en función de muchos elementos. De muchos elementos como puede ser, que diré yo, la situación política en un determinado momento, en un determinado país, puede influir en el precio de cotización, pero también puede influir que las sociedades se gestionen mal, porque el valor reputacional además baja, y eso también es importante. Sí. Yo leyendo algunos de tus artículos me he informado que sobre todo los bancos, especialmente los bancos, son sociedades con mucho riesgo y que además cambian muy rápidamente. Aparentemente parece que van bien, que tienen incluso superávit, pero en un momento dado, según tú estás manifestando, se quedan a la baja e incluso a la pérdida y pierden. Es decir, que los bancos son sociedades cotizadas con un alto riesgo, ¿se les puede considerar así? Sí, más que con alto riesgo en sí mismo, lo que tienen es un negocio de riesgo. Es decir, en todas las empresas, cualquier empresa, por pequeñita que sea, entraña un riesgo. Pero en los bancos ese riesgo es mucho mayor, porque el negocio que tienen es un negocio que entraña mucho más riesgo. ¿Por qué? Pues porque no trabajan en una sociedad normal, podríamos decir, o en una sociedad no financiera, para ser más precisos. El capital de explotación, el capital de la sociedad, es capital de explotación al mismo tiempo, pero en los bancos no. En los bancos están trabajando, haciendo negocio con dinero ajeno, con el dinero de los depositantes. Todos los que depositamos, efectivamente, como tú bien has dicho, tenemos una cuenta corriente, una libreta, etcétera, damos nuestro dinero a los bancos en depósito. Y los bancos lo que hacen es negociar con ese dinero. Lo prestan, a nosotros nos pagan muy poco interés, pero lo prestan a empresas o a familias que necesitan ese dinero y lo prestan a un interés más elevado. La ganancia del banco en un banco comercial, no vamos a hablar de bancos de inversión, la rentabilidad del banco está justamente en esa diferencia de interés que perciben entre lo que pagan a los depositantes y lo que cobran a los que prestan el dinero. Claro, ¿qué sucede? Que tienen todo ese dinero prestado y en un momento determinado, si no analizan bien los riesgos, si no han prestado debidamente, podríamos decir, con garantías suficientes de devolución, pues o tienen todo el dinero prestado, en un momento determinado se quedan sin liquidez. Y eso es un problema muy grave que puede llegar o puede llevar a la entidad a una situación de crisis, que en parte es lo que pasó durante la crisis financiera, que los bancos se quedaron sin liquidez. Y entonces, pues eso es un problema. Por otra parte, también los bancos tienen un balance que es un poco opaco, que no es tan transparente como el de otras entidades, y eso hace que los bancos tengan que tener un gobierno corporativo todavía más exigente que el de las otras sociedades. Pero, Carmen, yo que leo de vez en cuando alguna página de economía, porque parece como que tenemos rechazo cuando cogemos la prensa a ciertos artículos. Y la economía... Al color salmón. Y la economía, que es de todos, sí, que debíamos también leer tanto como, yo voy a decir entre comillas, cotilleos políticos, sí, que debíamos leer también la economía, me di cuenta que los bancos no solamente fluctúan tanto, sino que decimos, bueno, ¿y quiénes son los que llevan la gestión? Porque he leído en la prensa una noticia, fulanito de tal, que procede de la empresa pública, va a pasar al gobierno corporativo de la entidad financiera o bancaria tal. Y digo yo, tienen que estar muy preparados y además de la preparación, yo pienso, han de tener un conocimiento muy completo de esa entidad financiera, porque ese trasvase de personas
¿no supone un riesgo también añadido? Sí, eso es una de las cosas, de los elementos o de las cuestiones que justamente trata de corregir o de prever las normas de buen gobierno corporativo. No que se pase una persona de una empresa pública o de cualquier tipo de actividad, tú mismo, Sí. que ahora te nombren consejero del Banco Santander, estaría muy bien porque ganarías bastante dinero. ¿Pero qué haría yo? No, pues te explico. Entonces, efectivamente, los consejeros de una entidad de crédito, lo mismo que de otra entidad cualquiera, pero más especialmente de las entidades de crédito, deben de tener una preparación adecuada. Tienen que tener conocimientos, experiencia, habilidades suficientes para poder formar parte de esa entidad. No necesariamente cuando entran, hombre, si ya tienen todos esos conocimientos previamente, pues mejor, pero si no, deben de, una de las normas de gobierno corporativo precisamente es que a los consejeros, a los nuevos consejeros, se les dote de todo tipo de información y se les prepare para la labor que van a desarrollar y que a lo largo del tiempo que permanezcan como consejeros, aparte de hacerles evaluaciones periódicas de todo el consejo, del funcionamiento del consejo y de la actuación de todos los consejeros, que en su caso se les prepare o se les actualice con nuevos conocimientos, porque la economía evoluciona muy rápidamente. Ahora mismo, por ejemplo, con todos los problemas tecnológicos, en el caso de la banca que tú has puesto, que justamente ahora con las fintech y todas estas cosas, es decir, la banca digital que se llama, pues todo el mundo tiene que reciclarse. Y precisamente una norma de buen gobierno corporativo es esa. Es decir, que se sepa primero, que se sepa quiénes son los consejeros, que en la página web de la entidad figuren los nombres, figuren la preparación, la capacitación, a qué se han dedicado hasta ese momento, cuáles son sus conocimientos, su experiencia, y al mismo tiempo también se trata o se pretende que sean independientes. Es decir, no sé si esto, hay varias clases de consejeros ahora mismo, que son unos dominicales, es decir, que están situados en ese consejo porque tienen una participación importante en la sociedad y por lo tanto es los propietarios, ese porcentaje importante de capital, el que los nombra. Hay otros que son externos y dentro de esos externos los hay independientes, que se supone que al no depender de nadie pueden representar al capital flotante, es decir, a esos pequeños inversores que no tienen capacidad para poder influir en la marcha de la sociedad y que estos consejeros independientes los representan. Ahora bien, estos independientes también tienen que tener una preparación adecuada, porque justamente cuando la crisis pasada, los americanos, que son los que hacen muchos estudios empíricos de casi todo, pues pusieron de manifiesto que los independientes, al margen de que la independencia es un concepto que se puede discutir hasta qué punto es uno independiente, pero en fin, que sobre todo aquellas entidades financieras que tenían más independientes respondieron peor durante la crisis que los que no lo eran, los que tenían menos. ¿Por qué? Porque esos independientes eran independientes, al menos teóricamente, pero sin embargo no tenían la preparación y los conocimientos adecuados para poder gestionar adecuadamente los riesgos. Y por lo tanto, pues a lo mejor asumieron más riesgos de los que debían por esa ignorancia. Y de ahí que, por lo tanto, independientes sí, pero también con conocimientos suficientes. Escuchando todo esto, nos lleva a pensar un gobierno corporativo de este tipo de sociedades necesita, por tanto, unas reglas. Exacto. Que tienen que ser muy precisas, muy bien asumidas, yo diría hasta muy bien presentadas, ¿no? Porque los de derecho, y digo en un paréntesis, escribid mucho y habláis mucho, pero que sean reglas que se entiendan bien
y se concreten bien. Sí, bueno, hay dos cosas. Las reglas de gobierno corporativo empezaron siendo reglas de autocontrol, podríamos decir, es decir, de cumplimiento voluntario. Cumplimiento voluntario con arreglo luego a una regla que es cumplir o explicar. Es decir, eran reglas, y siguen siendo ahora, lo que pasa que más evolucionadas, pequeñas reglas de cómo tienen que estar formados los consejos de administración, que tienen que ser no muy numerosos, que los consejeros tienen que tener la preparación de la que antes hablábamos, que tiene que haber más diversidad, sobre todo diversidad de género, que es algo discutible, sí, pero en fin, diversidad de experiencias, de conocimientos, etcétera, que deben de autoevaluarse anualmente, a ver qué tal lo están haciendo para corregir las deficiencias que se puedan observar, qué tipo de mejoras se pueden llevar a cabo, etcétera. Es decir, fundamentalmente pocas reglas y centradas casi exclusivamente en los consejos de administración. Pero también, por supuesto, en reglas legales, como tú decías antes y decías muy bien. Ya ha habido una época en que había una contraposición entre si tenían que ser normas de cumplimiento obligatorio, es decir, normas legales obligatorias, o simplemente normas de cumplimiento voluntario con arreglo a cumplir o explicar. Si no cumple usted, explique por qué. Esto último es más propio de los países anglosajones, que tienen más seriedad en estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Yo creo que ese debate está superado. Está superado porque yo creo que no todo tiene que hacerse conforme al derecho, única y exclusivamente, normas legales, pero tampoco puede hacerse nada sin el derecho. Por lo tanto, yo creo que ahora estamos en un punto en que no son excluyentes ambas cosas, sino que tanto por parte de las normas legales como por parte de los códigos de buen gobierno se complementan. Y se complementan por lo siguiente: las normas contenidas en códigos de buen gobierno son mucho más flexibles y permiten una adaptabilidad más rápida a los cambios constantes que hay en la economía. La economía, como tú has dicho antes, cambia continuamente y de manera muy rápida. Y al estar en estos códigos son más flexibles y por lo tanto se pueden cambiar con más rapidez. Mientras que si están en una norma legal, en una ley en concreto, por ejemplo ahora en la ley de sociedades de capital, las leyes son más permanentes, tienen una tendencia o una vocación más de permanencia en el tiempo y por lo tanto tienden a petrificar esas normas de gobierno corporativo. Luego, por lo tanto, lo ideal son los dos tipos de reglas. Y naturalmente tienen que ser claras. Tienen que ser comprensibles fácilmente y tener capacidad para ser exigidas. Exigidas si son legales, por supuesto. Y también las otras, que no sea un cumplimiento meramente formal. Porque todos los años, todas las empresas cotizadas publican un informe de gobierno corporativo anualmente, que lo puedes encontrar en la página web de todas estas sociedades, de cada una de ellas, o en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el organismo encargado del control de estas sociedades, el organismo supervisor y regulador. Y claro, si tú examinas todos esos informes de gobierno corporativo, te das cuenta de que algunas recomendaciones, porque en los códigos lo que se contienen son recomendaciones de cumplimiento voluntario, pues cumplen formalmente solo y no de verdad, podríamos decir. Y lo que hay que tratar de evitar es eso, es que se cumplan realmente y no de modo formal. Sí, cumplo, hago esto, pero lo hago... Sí, llegamos a la mitad del programa, pero yo no quiero que se me escape
una cuestión que tú has citado sobre diferencia de género. Sí. En los consejos de administración yo leo en algunas ocasiones un tema que se trata muy poco. Los medios de comunicación no divulgan la incorporación de la mujer a los consejos de administración. El porcentaje es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Todavía es muy pequeño, pero hay, la idea es, por la Comisión Europea, de que en el año 2020 haya una representación del 30% de mujeres en los consejos de administración. Yo con esto, la verdad es que, como soy mujer, lo puedo decir, no estoy demasiado conforme, porque las cuotas no me convencen demasiado. Yo creo que a igual mérito y capacidad, pues bueno, se puede optar por una señora, me parece estupendísimo. Y las mujeres hoy en día ocupan los puestos y las cotas más altas en cualquier sitio y en cualquier puesto. Y realmente yo creo que con méritos suficientes. Ahora bien, ¿hasta qué punto la diversidad es efectiva o es eficaz para un buen gobierno? Porque ahora estamos llegando con la diversidad a tales extremos que me parece ridículo, realmente. Ahora, en el Reino Unido, que es la cuna de los códigos de buen gobierno, junto con Estados Unidos, pues resulta que ahora se pretende, la nueva primer ministro, la señora May, pues pretende que esa diversidad se extienda no solamente a género, sino que se extienda a orientación sexual, a raza, etc. Es que eso me parece que es absurdo, porque es que parece que se intenta reflejar una diversidad social que es más propio de una organización política que no de una empresa privada, en donde, pues si hay un señor que sea de raza negra, pues muy bien, si es una persona competente, capacitado, con experiencia, pues bueno, pues mejor ese señor, pero sí. Claro, quiero decir que no tiene que ver ni con la raza, ni con la orientación sexual, que ya es el colmo, ni con... En fin, quiero decir que hay de todo en esta vida. Carmen, llegamos a la mitad del programa. Amigos, también a ustedes les animamos a que después del descanso sigan en el programa Huellas de nuestro tiempo. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo un tema de economía. El título, ya lo habrán escuchado ustedes anteriormente, es el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Tenemos en el estudio a doña Carmen Alonso Ledesma, catedrática de Derecho Mercantil, que nos está explicando qué ocurre cuando se gobierna mal y qué ocurre cuando se gobierna bien una sociedad en donde tenemos invertido nuestro pequeño dinero. ¿Cómo es la estructura de este tipo de sociedades? En la primera parte nos habíamos quedado con una cuestión que nos va a aclarar doña Carmen sobre ese tipo de normas que deben cumplir un gobierno que gestiona una entidad o sociedad de este tipo. Y continuamos preguntando. Las normas, nos explicaba, son voluntarias de cumplimiento, pero deja en el aire también a los no válidos en moral, a los no moralistas que dicen, bueno, aparentemente cumplimos, pero sin embargo
hay opacidad en las cuentas, en la presentación, y todo eso hace mucho daño, que posteriormente veremos. Pero, ¿cuáles son las normas fundamentales que debe cumplir una sociedad cotizada? Bueno, como antes decía, ahora mismo en España, por centrarnos en nuestro país y no irnos a otros, aunque esto es bastante general, tenemos dos tipos de normas que las sociedades en general y las cotizadas en particular deben cumplir. Por una parte están las normas legales que se contienen en la Ley de Sociedades de Capital, sobre todo las que se han introducido en esta ley en diciembre del 2014, que eran normas para la reforma precisamente del gobierno corporativo, en donde se establecen una serie de reglas de cumplimiento obligatorio, naturalmente, para este tipo de sociedades. Por ejemplo, pues qué diré yo, no me voy a extender mucho porque esto si no va a resultar un poco aburrido. Pues en función del tipo de operaciones que se hacen, las llamadas operaciones vinculadas que son aquellas, por ejemplo, que hace un administrador, un consejero de la sociedad con personas que están vinculadas a él y socios de control también con este tipo de operaciones que hacen con la sociedad y que tienen que ser controladas, no porque todas sean malas, que hay algunas que son buenas para la sociedad, pero como puede haber la tentación de que se perjudique a la sociedad en beneficio del administrador, del consejero o del socio de control, entonces de lo que se trata es de evitarlo con normas de este tipo, por ejemplo, respecto a la composición de los consejos de administración, etcétera, etcétera. Y otra parte de normas de buen gobierno se contienen en el código del mismo nombre, Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que el último en España se ha aprobado en 2015. Primero tuvimos, por hacer un poco de historia, el primero fue del año 1998, que es el llamado Código Olivencia, porque el que presidió la comisión que redactó ese código, un catedrático muy eminente de Derecho Mercantil, don Manuel Olivencia. Luego tuvimos otro que se llamó Aldama, porque el que hizo la comisión, el que presidió la comisión, era el señor Aldama. Luego hemos tenido el Código Unificado de Buen Gobierno, que lo hizo la CNMV bajo la presidencia del señor Conte, y el actual en donde se contienen también una serie de recomendaciones, estas sí de cumplimiento voluntario, que las sociedades tienen que cumplir. Son recomendaciones, se le dice, pues por ejemplo, lo que decíamos antes, el consejo tiene que ser evaluado anualmente y cada 3 años por un experto externo, no por el propio consejo, y ver qué fallos pueden tener para corregirlos. Por ejemplo, se dice no pueden estar o no deben de estar los consejeros en muchos consejos. ¿Por qué? Porque al consejo en el que están tienen que dedicarle el tiempo suficiente para informarse de cómo va la sociedad, de a qué se dedica, para estar al día, para controlar a los directivos. Porque, y esto no lo he dicho antes, pero lo añado ahora, es que los consejos de administración antes gestionaban realmente la empresa, pero ahora la función del consejo de administración, más que gestionar directamente el día a día, lo que hacen es supervisar y controlar lo que hacen los directivos. Los directores generales, esos son los que llevan a cabo la gestión diaria. Y por lo tanto, para cumplir esa función supervisora y de control, que es lo que hace ahora el Consejo, es para lo que tienen que reunirse con frecuencia. Por lo tanto, una recomendación: el Consejo tiene que reunirse con la frecuencia suficiente para poder llevar a cabo esa función supervisora. Otra medida, pues es
los consejeros no tienen que dedicarle el tiempo suficiente, por lo tanto no pueden estar en muchas sociedades. En las entidades de crédito se han tasado y se ha dicho en cuántos consejos pueden estar y qué tipo de puestos pueden ocupar, porque no es lo mismo un consejero ejecutivo, es decir, un consejero delegado, por ejemplo, que es el que lleva todo el peso y el que decide en general muchas cosas en la sociedad, aunque luego sea el órgano colegiado el que lo decida o diseñe la estrategia de la sociedad, etcétera. No es lo mismo ese que un consejero independiente o un consejero externo, y por lo tanto pues no es lo mismo estar de consejero ejecutivo en 3 sociedades que estar en una solo. Y por lo tanto pues que esté poco. Ahora, ¿qué pasa? Si ves los informes de gobierno corporativo, pues te das cuenta de que una recomendación es: usted dedique bastante tiempo y además ponga reglas en el reglamento del Consejo de Administración sobre qué máximo de consejos, qué número máximo de consejos pueden desempeñar los consejeros. Y la mitad no os dice nada. Por ejemplo, eso es lo que te decía yo. Es decir, el incumplimiento tiene una gran trascendencia. Hombre, claro que la tiene. La tiene de 2 tipos. El incumplimiento de las normas legales pues es sancionable. Todo el incumplimiento de los deberes que tienen los consejeros, que fundamentalmente son el deber de diligencia y el deber de lealtad, este último especialmente porque el deber de lealtad implica que tienes que anteponer los intereses de la sociedad, el interés social, a tu propio interés. Lo incumples si efectivamente haces ese tipo de operaciones a las que antes me refería, o si aprovechas oportunidades de negocio que eran para la sociedad y las aprovechas para hacerlo tú. Y Carmen, tú estás poniendo ahí algo muy importante y trascendental. Es decir, un consejero que puede hacer una operación por su cuenta con personas o sociedades que le reclamen ayuda o apoyo individualmente. Es que yo estoy, a lo mejor, no lo estoy captando bien. Bueno, vamos a ver. Como particular, como señor particular, o yo misma, si soy consejera de una sociedad, pues yo tengo mi vida al margen de la sociedad y claro, puedo hacer cosas. Lo que no puedo hacer son operaciones en competencia con la sociedad en la que yo estoy. Eso sería incumplir el deber de lealtad, porque entonces hacer competencia a la sociedad no se puede tampoco hacer oportunidades de negocio, es decir, que la sociedad, vamos a suponer que se dedica, yo que sé, a la construcción, entonces una oportunidad para la sociedad que sería construir una casa en tal sitio o en tal zona, lo que sea, entonces aprovecharla yo y hacerla yo por mi cuenta. Eso sería incumplir también ese deber de lealtad y eso es sancionable y se le exige responsabilidad al administrador, al consejero, y hay responsabilidad social, responsabilidad individual, etcétera. Y luego, que con esto acabo, que creo que me he desviado, y luego las recomendaciones, el incumplimiento de las recomendaciones tiene sobre todo una trascendencia reputacional. Es decir, es el mercado el que juzga ese incumplimiento. De manera tal que si esas recomendaciones no se siguen, los inversores lo que hacen es que en lugar de seguir invirtiendo en esa sociedad, pues van a otra sociedad. Por ejemplo, hay una recomendación y dice, bueno, es mejor que el presidente de la sociedad y el primer ejecutivo no sean la misma persona, porque así se pueden controlar mejor por los propios miembros del consejo. Y hoy en día hay unas organizaciones que se llaman Proxy Advisor, es decir, que son asesores de votos. Y entonces lo que hacen es que
No sé si me estoy desviando mucho. Tú No, sí, dime y si estamos aprendiendo, que es lo importante. Si no os interesa. Claro que sí. Bueno, es que aparte de los inversores individuales, de los pequeños inversores, como cualquiera de nosotros, pues hay otros inversores muy importantes que son los inversores institucionales. Estos inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de inversión libre, etcétera, todos estos inversores, como invierten en muchas sociedades mundialmente, porque la economía cada vez está más globalizada, lo que ocurre es que no tienen capacidad para saber en todas las sociedades en las que invierten cómo van o qué están haciendo, porque invierten aquí, en toda Europa, en Estados Unidos, y entonces contratan a estos advisors, estos asesores. Y estos asesores pues ven cómo va la sociedad y, por ejemplo, dicen, pues resulta que, por ejemplo, no tiene esa separación, pues recomendamos que no voten. Cuando la Junta General se reúne una vez al año, las propuestas de acuerdo que se presentan dicen, pues voten en contra a esta propuesta y a esta otra porque no está bien este presidente o el otro. Claro, eso tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia desde el punto de vista económico, porque esa bajada de reputación hace que muchos inversores a lo mejor retiren los fondos que tienen colocados en esa sociedad. Por lo tanto, también tiene su importancia el incumplimiento de esas normas. Vemos que ha habido, según explicabas, una gran variación en cuanto a la normativa, pero yo pienso que debían concretar, ya que vivimos en una comunidad europea, debía haber pues leyes más específicas que regularan, porque ya vemos cómo hay asesores que animan a inversores a moverse, pero debía haber normas muy parecidas, por ejemplo, en la Comunidad Europea. Sí, las hay muchas normas. La mayoría de las que ahora existen en España, por ejemplo, provienen de la Unión Europea. Es decir, hay en materia de sociedades, de derecho de sociedades, ha habido una armonización del derecho de sociedades en toda Europa, hasta principios de los 2000. Ahora no hay tanto, porque hay quien piensa que debe haber una competencia entre legislaciones para favorecer la inversión en distintas partes. Es decir, ha habido, por ejemplo, un problema, hubo entre el Reino Unido y Alemania. El Reino Unido tenía normas mucho más flexibles en materia no de cotizadas, esto es de sociedades no cotizadas de responsabilidad limitada. Se permitía que se constituyeran sociedades con mucha más facilidad, con menos requisitos, y en Alemania, sin embargo, exigían muchos requisitos, cumplimiento de muchos requisitos, una cifra de capital mucho más elevada para constituir las sociedades, y entonces ¿qué hacían los empresarios que querían constituir una sociedad? Como por la libertad de movimientos, de personas, de capitales, etcétera, constituían la sociedad en Inglaterra y era el lugar de constitución, pero luego el centro de negocios, el centro de actividad de la sociedad estaba en Alemania. Claro, esto causó problemas para los alemanes sobre todo, que han modificado su legislación. Pero en fin, gran parte del derecho de sociedades está armonizado. Sí, Nunca hay una unificación porque las directivas comunitarias son de mínimos y permiten que los Estados miembros introduzcan en algunas partes alteraciones. Y ahora vivimos en unos momentos en que los códigos de buen gobierno también, las normas están muy extendidas o son muy comunes en general en casi todas las legislaciones. Hay otro hecho muy llamativo, perdón,
que aparecen en los medios de comunicación, directivos, ejecutivos de alto nivel de este tipo de sociedades, tienen unos bonos y además cuando se retiran, se jubilan, pues tienen una prima alta, que llama mucho la atención comparando con las jubilaciones que la mayoría de los ciudadanos tenemos, y ya no me refiero a los que tienen sueldos excesivamente escasos. El tema de las remuneraciones se hace aleatoriamente según el acuerdo de ejecutivo con la sociedad. Este es una gran cuestión. Sí, señor, sí que lo es. Es una de las cuestiones que más ha preocupado y sigue preocupando en la actualidad, hasta el punto de que durante la crisis pasada se dijo que una de las cuestiones que había originado la crisis precisamente eran los sueldos excesivos, las remuneraciones excesivas de los miembros de los consejos de administración. Hombre, yo creo que eran muy exagerados, pero no creo que fuera una de las causas de la crisis precisamente. Bueno, una más de todas las muchas que dieron origen a esa importantísima crisis. Pero esa es una de las recomendaciones también de las normas de buen gobierno, que las remuneraciones se ajusten a unos cánones determinados, que no sean tan excesivas, que los bonus no sean tampoco tan elevados como venían siendo hasta ahora, que se alineen, porque el problema es que debería de haber una alineación entre los intereses de los propietarios y de los gestores. Lo que se trata ahora es de conseguir la maximización del beneficio de la sociedad, pero a largo plazo. Uno de los problemas que ha habido con las remuneraciones es que se decía esa alineación de intereses, eso está muy bien, pero claro, se alineaban a corto plazo. ¿Y qué hacían los gestores? Que lo que hacían era, para conseguir esas cantidades tan importantes de dinero, hacer negocios a muy corto plazo para poder obtenerlo. Y eso resulta que iba en detrimento y en perjuicio de la propia sociedad y de los propios accionistas, porque a la larga eso lo que producía era un perjuicio para la sociedad. Ahora se trata de mantener la sostenibilidad de la empresa a largo plazo y que esos rendimientos sean a largo plazo. Y ahí sí se trata de alinear los intereses de los propietarios con los de los gestores. Pero se introducen también ciertas modulaciones, como por ejemplo que si el bonus del que tú hablabas está ligado a el rendimiento que se obtenga, entonces que si no se obtiene el rendimiento, que devuelvas lo que te han pagado. Y, por ejemplo, porque hasta ahora lo que venía pasando en algunas sociedades es que no tenías el rendimiento pero cobrabas el bonus. Y ahora se establecen una serie de medidas, como por ejemplo esa, para evitar que se produzcan estas situaciones. Y en el caso de las entidades de crédito, pues se controla muchísimo más para que no pase. Estamos ya muy al final del programa, pero a mí me van apareciendo cuestiones. He tenido, bien, yo puedo decir la dicha de haber leído tus artículos y claro, me han despertado un poco la curiosidad. Y aparecen cuestiones como esta que puedo exponer. Los bancos asumen muchos riesgos. Este tipo de sociedades son, ya has explicado, de mucho cambio y muy rápido. De riesgos que llegan inesperadamente, muchas veces. Falta liquidez. Y entonces aquí aparece el señor Estado, que tiene que introducir ahí cantidades para que eso reflote y se mantenga. Esto socialmente es un gran problema, políticamente
es una gran cuestión, incluso una gran responsabilidad política. Los ciudadanos siempre estamos a la espera de las fluctuaciones de este tipo. El Estado tiene obligación, yo digo entre comillas, de intervenir. Bueno, es que las entidades de crédito tienen muchas especialidades, pero lo más importante de todo es que de lo que se trata es de preservar la estabilidad financiera. El problema es que si dejamos que un banco quiebre, si dejamos que un banco se hunda, eso produce un efecto contagio y puede producir un efecto contagio en todos los demás y desatar el pánico entre los depositantes. Como te he dicho antes, los bancos negocian con el dinero de los depositantes. ¿Qué es lo que sucede si de repente tú ves que un banco está mal y todos los depositantes, miles o millones de depositantes, van a sacar su dinero? Entonces eso produce una quiebra del sistema. El sistema financiero es un sistema muy delicado y que en todos los países y que por lo tanto hay que tratar de salvaguardar y de preservar, porque eso produce una crisis global y global en todos los sectores de la economía, en lo que se llama la economía real. Es decir, la economía financiera es una cosa y la economía real es otra, pero las repercusiones de la debilidad de la economía financiera o del sistema financiero puede provocar muchos daños en la economía real. De ahí que entonces en todos los países del mundo se trate de preservar sobre todo la estabilidad financiera. Pero para evitar que el Estado tenga que acudir a ayudar a los bancos, que es necesario para evitar males mayores, lo que se ha establecido en Europa, y esto es europeo, es un sistema de supervisión, es decir, se ha creado lo que se ha dado en llamar la unión bancaria. La unión bancaria lo que tiene consta de tres elementos, como a imagen y semejanza de lo que ocurre en cualquier país, que son una supervisión, en este caso supervisión única, ese es el mecanismo único de supervisión; dos, mecanismo único de resolución; y tres, que todavía está sin implantar, un fondo de garantía de depósitos. De manera que la supervisión, los bancos sistémicos, los grandes bancos, lo supervisa el mecanismo este único de supervisión, el Banco Central Europeo como supervisor europeo, que está en Frankfurt, y el mecanismo único de resolución, que es el que a ti te importa. Entonces, la resolución, que es un eufemismo para hablar quizás de liquidación de bancos, la resolución de los bancos se ha creado este mecanismo que consiste o tiene tres esferas. Una, actuación temprana, es decir, que cuando el supervisor vea que esa entidad de crédito tiene algunos problemas, entonces actúa tempranamente con ciertas medidas. Y luego, si se llega ya a la fase de resolución de las entidades de crédito, que consiste en varias cosas, por ejemplo, trasladar los activos que tiene, que están mal, a un banco puente, o trasladar esos activos a venderlos a otra entidad o liquidarlos, cuando la entidad no es viable ya, entonces se pretende que en lugar de ser los ciudadanos los que soporten esa pérdida, la soporten primero los accionistas, naturalmente, y determinados acreedores, que ahora explico cuáles son. Por utilizar un anglicismo que no me gusta nada, pero es lo que se utiliza en la jerga financiera, es lo que se llama bail-in, frente al bail-out. Es decir, bail-in es que los de dentro soporten las pérdidas antes que out los de fuera, los ciudadanos. ¿Y en qué consiste esto? Porque determinados acreedores, unos acreedores muy importantes de los bancos son los depositantes, que aunque el dinero es tuyo, en principio cuando lo entregas al banco
te quedas sin ese dinero. No te van a devolver ese mismo dinero, te van a devolver otro en su momento, si lo reclamas, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo entregas en depósito y te transformas de propietario en acreedor. Tú tienes un derecho de crédito frente al banco, eso es un depósito irregular. Pero además de esos acreedores están otros, por ejemplo, los que han adquirido deuda perpetua. Los de las preferentes, que es un híbrido entre como si fuera una acción y una obligación, es un híbrido financiero. Y todos esos acreedores que forman capital también regulatorio, ya no sé si me estoy excediendo en esta explicación y si se entiende algo. Es decir, los bancos tienen, como cualquier sociedad anónima, un capital constituido y que lo aumentan si es necesario. Pero luego tienen otra serie de capital que forma el conjunto del capital regulatorio, que es preferentes, deuda subordinada, etcétera. Bueno. Y esos tienen que pagar también. Bueno, llegamos al final del programa. Yo te agradezco toda esta cantidad de explicaciones y, como siempre, nos implicamos, ya pensamos más. Así que muchas gracias, Carmen, por haber venido al programa, por haber estado con nosotros y continuaremos. Y también, amigos, a ustedes siempre les digo lo mismo, el programa Huellas de Nuestro Tiempo no se agota, así que contamos con ustedes.